Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 23 al 24. Versículos 23 y 24 de Primera de Corintios, capítulo 1. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias por su gran amor y misericordia. Agradecemos, Señor, el que nos permita poder tener su palabra una vez más para nuestras vidas. Y que a través de este tema, Señor, podamos ser edificados, bendecidos, fortalecidos, guiados, enfocados, levantados y animados. Sin duda, Señor, su palabra siempre trae respuestas a nuestra vida. Nos enseña a través de la vida de grandes hombres de Dios como Pablo, lo que experimentó, vivió, sufrió, Señor, y a pesar de todo aquello, vemos, Señor, el inmenso amor y la inmensa sujeción que tuvo a su nombre. Gracias, Señor, porque a través de su palabra nosotros podemos ver también nuestra condición y mejorarla. En el nombre de Jesús pedimos su dirección para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Vamos a hablar en el día de hoy acerca de Pablo, siguiendo por supuesto dentro de esta serie que le hemos llamado Huellas. Y vamos a hablar en la lección número 6 hoy, la predicación de Pablo, Cristo crucificado. Esa fue en sí la predicación del apóstol Pablo. Y leímos estos dos versículos que por supuesto son sumamente importantes para darle base a lo que vamos a hablar en este día. Entonces notamos en estos versículos, lo primero que marcamos allí y sin duda es sumamente importante, es la importancia de la predicación. Comencemos entonces y conozcamos al mismo tiempo que Pablo predicaba la palabra de Dios, pero ¿qué era lo que predicaba en sí? Esta fue una de sus ocupaciones básicas en su ministerio, predicar, ministrar a la gente acerca del Evangelio de Cristo. Pablo le predicó a las personas más variadas y en los escenarios más diversos mientras recorría el Imperio Romano. Pablo fue un misionero el cual alcanzó muchas ciudades, muchos pueblos, muchos lugares y a mucha gente de todo tipo de personas. Esta observación entonces puede resultar demasiado obvia cuando nosotros notamos inmediatamente que Pablo le predicó a mucha gente, pero con ella queremos hacer notar que Pablo creía en la predicación, creía en lo que era la predicación en sí. Tal vez no tendríamos que enfatizar este hecho si no fuera porque en muchos lugares, en el día de hoy, la predicación parece haber pasado de moda, como que parece que ya no existiera. Los predicadores son vistos como dinosaurios prehistóricos y la predicación es valorada como una forma obsoleta de comunicación, como que pareciera que ya no debiera predicarse. Hay muchos incluso que consideran los sermones que son una manera pésima de imponer las críticas o los criterios incluso del predicador a quienes le escuchan. Y en esto, lamentablemente, mucha gente está cayendo. Hoy día es más fácil para la gente oír música, oír también muchas cosas menos la predicación. El problema es ese. En otros casos, los predicadores lamentablemente se han convertido en presentadores de programas, de entrevistas o incluso podemos decir cómicos del micrófono. Las iglesias buscan ser centros de entretenimiento más que lugar donde se enseñe el evangelio, donde las personas hoy día lamentablemente no tienen que pensar demasiado, no tienen que analizar demasiado en cosas complicadas y eso se ha transformado en la iglesia. Y por supuesto está prohibido decir algo que pueda ofender o molestar a quienes asisten a la congregación. Se ha puesto la superficialidad, esa es la palabra, superficialidad, y no se denuncia el pecado, no se habla en contra del pecado,
Se le dice a la gente incluso únicamente lo que quieren escuchar. No se les exhorta a apartarse de la maldad o apartarse del pecado o apartarse del mundo, ni tampoco se les exhorta a vivir una vida de santidad. Y ese es el problema que está ocurriendo lamentablemente en todo el mundo. Hoy día podríamos llamarle, así como en Estados Unidos se le llama la comida chatarra, podríamos llamarle comida basura, porque hoy día muchos predicadores lo que están entregando es simplemente comida basura. Y es una crítica real por lo que uno escucha constantemente en muchos lugares, y que ya no hay una palabra, no hay un contexto bíblico, tampoco hay una aplicación bíblica, sino que sencillamente son las emociones o los sentimientos o los pensamientos de las personas. Entonces esto lleva a la destrucción espiritual, o peor aún, a la inanición, porque no están alimentando su vida, se van a morir de hambre espiritual. Además, unimos a eso las sectas que se aprovechan cuando se encuentra con este tipo de ovejas acostumbradas a comer cualquier cosa, no sé, a digerir cualquier cosa. Muchos predicadores hoy día viven bajo el temor de que si no agradan a sus oyentes, estos puedan dejar de ir a escucharles. Así que se han adaptado para darle a la gente lo que ella quiere oír. Y en esto también tenemos que tener cuidado. Ahora, en el fondo de esta situación, muchas veces la mayor preocupación del predicador no es que las personas conozcan a Cristo y crezcan en la santidad, sino que sencillamente dejen sus ofrendas al final del servicio. Y esto también tenemos que tener mucho cuidado. Frente a todo esto, hermano querido, Pablo lo que afirma que el método que él empleaba para llevar a las almas a la conversión era la predicación o la presentación de la verdad tocante a la persona y la obra de Cristo. Por lo tanto, cada predicador debe entender de esta misma perspectiva que cuando predicamos el Evangelio, predicamos a Cristo. Y eso es lo que Pablo entonces hacía. Pablo predicaba la palabra de Dios, y lo que cada uno de nosotros como predicadores debemos hacer es predicar la palabra de Dios. Un día, algunos días atrás, en realidad, un hermano me decía: pastor, ¿por qué usted está hablando tanto de temas y temas y temas? Yo le dije: estoy hablando de la palabra. Y si a usted no le gusta que hable de la palabra, no le voy a hablar de otra cosa, porque creo que lo más importante es la palabra. Ahora, aplicamos la palabra a nuestra vida y aprendemos a través de la misma palabra lo que vamos a experimentar y vivir. Recordemos que la Escritura dice que las cosas que se escribieron para nuestra instrucción, para que nosotros no cometamos los mismos errores que otros en el pasado cometieron. Los sentimientos, las emociones pueden estar aflorando y es una gran verdad, pero lo que yo debo transmitir es la palabra de Dios. Recordemos lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Recordemos algo. Los corintios a los que Pablo escribía estaban fascinados por la sabiduría de los filósofos griegos. A ellos les encantaba la filosofía. Ellos daban mucha importancia a la retórica de lo que ellos utilizaban. En los filósofos estaban siempre hablando de este tipo de cosas. Y la facilidad de expresión que ellos tenían era increíble. Ahora, la elección de figuras que ellos hacían, la armonía en las declaraciones o también el estilo que utilizaban, la expresión al hablar, a eso les encantaba a los corintios. Entonces, frente a estos, la predicación de Pablo se diferenciaba sustancialmente, tanto en su contenido como en su estilo. O sea, era algo totalmente diferente a lo que los corintios estaban acostumbrados. En cuanto al contenido de la predicación, se refiere a él como el testimonio de Dios. A eso es lo que les habla Pablo. Entonces, el evangelio que el apóstol predicaba no había sido inventado por ningún hombre, sino que es la verdad revelada de Dios. No era una invención ni una filosofía humana. No son especulaciones humanas, es palabra de Dios. Y Pablo entonces era el portavoz de esa palabra. Y sobre su estilo, Pablo tampoco quiso adoptar las formas de los griegos, no quiso transformarse en un filósofo.
renunció a la retórica humana, confiando, por supuesto, en el poder del Espíritu Santo que iba a guiarle, que iba a dirigirle e iba también a traer las palabras adecuadas para ministrar a esa gente. Por supuesto, esto no quiere decir que renunciara a la argumentación racional. No iba a renunciar a eso, porque vemos que él discutía y persuadía, según Hechos 18:4. Entonces, pero se negaba a usar la retórica hueca del mundo, por decirlo así, y sus engaños filosóficos. Eso sí que Pablo no lo usaba. Predicó Pablo en un lenguaje sencillo y fue a ellos, como dice, sin alardes de sabiduría, haciendo una exposición asequible que pudiera ser entendida a todo aquel que le escuchara con mucha atención. O sea, cualquiera que hubiera escuchado a Pablo hubiera entendido perfectamente lo que Pablo estaba diciendo. Pablo lo que hacía entonces era predicar el evangelio y aparte de eso predicaba a Cristo crucificado. Tal como lo vemos en 1 Corintios capítulo 2, versículos 2 y 3, cuando Pablo dice, pues me propuse no saber nada entre vosotros, no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. El tema de su predicación no podía ser otro que Cristo crucificado. Él venía a hablarles acerca de aquello. Por supuesto, él sabía que algo así nunca sería popular para los corintios. Para sus oyentes que estaban acostumbrados a toda la filosofía, a esa filosofía griega, entonces sencillamente no iban a escucharle. Los judíos pasarían a ser una piedra de tropiezo, literalmente, puesto que no podían concebir un Mesías crucificado. De partida, era algo totalmente extraño para ellos. Y esto les parecía una contradicción de términos. Entonces, el mensaje de Pablo iba a ser bastante complejo en ese sentido. En cambio, para los gentiles que escuchaban acerca del Cristo crucificado, era una locura. Les resultaba humillante, indiferente y también irrelevante. Pero a pesar del rechazo que constantemente recibía su predicación, que es, en otras palabras, el rechazo de hablarles del Cristo crucificado, él no cambió ese mensaje, él no cambió la forma de expresarlo y sencillamente la razón estaba en que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios para aquellos que creen. Ahora, no hay otra manera en que el hombre pueda ser salvo. Así que, a pesar de su impopularidad, hablo del mensaje, a pesar de que la cruz de Cristo era un punto central del mensaje que Pablo predicaba y al mismo tiempo discrepaban todos los que oían por lo que Pablo predicaba, él sabía que no había otra manera de ser salvo. No solo Cristo, sino que ahora Pablo predicaba a Cristo crucificado, porque sin la cruz no hay evangelio, ni tampoco hay salvación de las personas. La cruz de Cristo ocupa un lugar central en el evangelio. Y Pablo se gloriaba de ello. Recuerde que él se gloriaba en la cruz de Cristo. Sin embargo, a pesar de que Pablo tuviera tan clara la centralidad de la cruz, no por eso dejaba de sentir la presión y al mismo tiempo la oposición que constantemente su predicación generaba. Constantemente los hombres estaban oponiéndose a lo que Pablo estaba expresando. Notemos que él dice, cuando llegó a Corinto, que se había propuesto no saber nada entre ellos, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora bien, ¿se le pasó por la mente la tentación de predicar a Cristo sin la cruz? ¿Se le habrá pasado por la mente a Pablo llegar a la iglesia de los Corintios, a los Corintios y predicarles a Cristo sin la cruz? No lo creemos. No creo que haya sido así. Pero lo que sí es cierto es que tenía temor de la recepción que le podía esperar en Corinto. Y por eso dice que llegó allí con debilidad y con mucho temor y temblor. ¿Por qué estos temores? ¿Por qué tenía miedo Pablo del mensaje que él iba a predicar? Al tratar de contestar esta pregunta, descubriremos quizás las principales
no sé, objeciones que el mensaje de Cristo y el mensaje de la cruz despertaban en aquel entonces y también, por supuesto, en nuestros días. Veamos algo. Desde el punto de vista de la intelectualidad, la cruz es una locura. Veamos esto. En Atenas, Pablo había sido rechazado en medio de burlas y esperaba que en Corinto le pudiera pasar lo mismo. Ambas ciudades estaban muy cercas, 75 kilómetros aproximadamente de distancia la una de la otra, y por lo que podemos ver a través de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en las dos, y puedo decir así, en las dos el orgullo y la arrogancia intelectual eran algunas de sus principales situaciones o el principal pecado. Los corintios eran orgullosos. No nosotros, gracias a Dios. Ahora, en este ambiente, predicar nuevamente a Cristo crucificado volvería a acarrearle el mismo desprecio que sufrió en Atenas. Pero Pablo no se avergonzaba del evangelio y estaba dispuesto a sacrificar su popularidad a fin de ser fiel al Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué era lo que les resultaba tan ofensivo del mensaje de la cruz? ¿Qué era lo que provocaba el rechazo de los hombres al mensaje de la cruz? Primero, la muerte en una cruz estaba asociada a la idea de vergüenza y también de deshonra. Y hablar de salvación por medio de padecimientos, de muerte, de crucifixión, solo despertaría desprecio. Por otro lado, para los judíos incrédulos era inconcebible que el Mesías pudiera morir. Entonces, menos crucificado en un madero. Esto significaba estar bajo la maldición de Dios, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 21-23. Entonces hay que entender que ellos venían con ese pensamiento, con esa idea. Para un gentil era ridículo suponer que un Dios, uno de los inmortales, pudiera morir. Es cierto que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, dice Pablo. Sin embargo, tal y como argumenta Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 19 al 21, la sabiduría de los hombres había demostrado su total ineficacia para salvarles, aún de las situaciones temporales como por ejemplo, las invasiones que en la antigüedad habían sufrido los israelitas. O sea, toda esa sabiduría humana no había logrado salvarles de todo aquello. De hecho, a pesar de que Dios les había advertido por medio de sus profetas de los peligros que iban a vivir o experimentar y que tenían que confiar en Dios y no en su propia sabiduría, ellos prefirieron seguir tras los engaños de su propio corazón, trayendo sobre ellos la destrucción. Eso fue lo que les pasó a los judíos. Se cumplió, por supuesto, así lo que el apóstol dijo a los romanos. Recordemos en Romanos capítulo 1, versículo 22, Pablo les habla y les dice a ellos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Por lo tanto, viendo a dónde les había conducido a los hombres su propia sabiduría o su propia arrogancia, no es de extrañar entonces que Dios no la tuviera en consideración. O sea, Dios no consideraba su sabiduría para nada, porque el hombre se había hecho necio profesando ser sabio. De esta manera, cuando decidió salvar a los hombres, no tuvo en cuenta a ver si lo planteo bien, si la forma elegida por él les parecía a los hombres una forma sabia de hacerlo. O sea, no le preocupó a Dios cuando él planificó la salvación del hombre si el hombre le iba a parecer bien o le iba a parecer mal. La historia ya había demostrado sobradamente que cualquier Dios generado por el razonamiento humano o cualquier plan para su salvación que surgiera del corazón pecaminoso del hombre sería una auténtica aberración. O sea, habían fracasado en tratar de salvarse ellos mismos. Entonces, de esto tenemos infinidad de pruebas en los rituales de las religiones paganas o en la misma mitología de los sabios griegos. Por lo tanto,
el plan de salvación de Dios no se correspondería con los patrones de la sabiduría humana. O sea, el hombre no lo entendería, en otras palabras, porque no estaba basado en la sabiduría humana. Y el hombre que quiera ser salvo por Dios o por Él, tendría que renunciar a su propia sabiduría y abrazar el camino elegido por Dios. Y eso es lo que le cuesta al hombre. Así que al descartar toda iniciativa humana, en el plan, por supuesto, de salvación diseñado por Dios, la finalidad es que el que se gloríe en el Señor. Y eso es lo que le cuesta al ser humano. Es decir, toda la gloria, el honor y el mérito deben ser dados enteramente a Dios, sin que el hombre se pueda quedar con ninguna parte. O sea, no hay nada que el hombre pueda recibir porque no es algo que el hombre pueda hacer. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Y eso está más que comprobado. La única manera de ser salvo es a través de Cristo Jesús. Y ese es el plan de Dios de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y todos nosotros podemos decir sencillamente que gracias a Él nosotros somos salvos. Ahora, este conflicto entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre sigue estando vigente hasta el día de hoy. Y la cruz es su principal piedra de tropiezo. A los hombres y mujeres de nuestra generación les sigue pareciendo despreciable el anuncio del Evangelio de Cristo, que ofrece salvación por medio de su muerte en la cruz. Les horroriza la idea de que sus pecados solo puedan ser lavados por la sangre de Jesucristo. Eso les horroriza. Creen que es injusto, así lo plantean ellos, creen que es injusto, primitivo, bárbaro, que un sustituto tenga que morir en lugar de los pecadores. Ellos lo ven de esa manera. Como consecuencia de todo esto, entonces, hay una constante tentación a eliminar del Evangelio estos aspectos que son desagradables o poco agradables para los paladares modernos. Hoy día mucha gente prefiere que no hablemos de la muerte de Cristo, la expiación, la sangre derramada, el sacrificio de Cristo, porque lo encuentran algo totalmente desagradable. El tema de la cruz, entonces, se trata poco por los predicadores actuales y ha desaparecido casi por completo de las letras de los grandes adoradores cristianos. Muy pocos hablan de la cruz. Es importante revisar este asunto, yo creo, ¿no? Pero eso lo dejaremos para otra oportunidad. Desde el punto de vista religioso, el Evangelio es intolerante. Tanto en Atenas como en Corinto, sus habitantes eran muy religiosos, muy religiosos. Las ruinas de los numerosos templos antiguos que han sobrevivido al tiempo dan testimonio de que el pasado de estas ciudades estuvieron llenas de dioses que se toleraban unos a otros en medio de una amistosa coexistencia. O sea, todos podían adorar a cualquier dios en realidad porque había muchos dioses. Como sabemos por el relato de los Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 17, este fue el escenario religioso que Pablo encontró cuando llegó a Atenas. Él llegó predicando el Evangelio, pero encontró este escenario. Y es de suponer entonces que no fue muy diferente del que vivió cuando más tarde fue a Corinto. O sea, dos ciudades las cuales estaban llenas de dioses. Y en un ambiente de tolerancia como este, no tendría que haber ningún problema si se predicaba a Cristo crucificado, pero sin embargo Pablo temía que una vez más lo sabría. Ahora, ¿cuál era la razón de ese problema? Los habitantes de Corinto no habrían planteado ninguna objeción si los predicadores cristianos solo hubieran tenido la intención de añadir a Jesús a su bien provisto panteón de dioses. O sea, agregamos otro Dios. ¿Qué problema hay, no? Agreguemos otro Dios. Pero Pablo pretendía que todos los habitantes de Corinto adoraran
única y exclusivamente a Jesús como el Señor de todos, renunciando a todos los otros dioses. Y ahí el problema se arma, señores. Entonces él sabía que había muchos dioses y muchos señores que competían para conquistar la lealtad, el amor, la fidelidad de cada uno de los integrantes de esa sociedad. Pero en realidad, Pablo dice, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Eso lo habla en 1 Corintios capítulo 8. Así que Pablo no estaba dispuesto a colocar a Cristo al lado de cualquier otro Dios de todos cuantos ellos tenían. No, él no iba a predicar eso. La razón entonces es muy sencilla. Cristo es el único Dios verdadero y no acepta compartir su gloria con Apolo, ni con Zeus, ni con nadie. Tanto el mundo antiguo como en el moderno hoy, esta afirmación, hermano querido, de exclusividad produce un fuerte rechazo automático. Porque hoy tiene la gente muchos dioses, increíblemente. Muchos consideran entonces intolerante el evangelio y piensan que es una falta de respeto hacia las creencias de otras personas el que prediquemos que Dios es el único Dios verdadero. Pablo conocía bien este tipo de reacciones, pero aún así, se propuso no cambiar en nada su predicación, a pesar de que a muchos les pudiera resultar ofensivo. Con el paso de los siglos, todos los dioses antiguos de Grecia y de Roma han sido desacreditados y abandonados. Hoy solamente existe, como dice, la mitología griega. Hoy día muchos dioses existen, pero eran del pasado. Esos dioses existieron, pero nuestro Dios, tu Dios y mi Dios, todavía está presente. Ahora, ha quedado demostrado entonces de esta manera que eran producto de la imaginación de los hombres. Y por eso no han logrado sobrevivir a los cambios culturales. La cultura ha ido variando, ha ido cambiando y los dioses han ido desapareciendo y el hombre ha ido creando nuevos dioses. Pablo ya sabía que eran dioses falsos. Entonces, ¿por qué había que decir lo contrario? Si ya eran dioses falsos y Pablo lo sabía, ¿para qué decir lo contrario? Además, si aceptaba colocar a Cristo a su lado, sería un acto de infidelidad a Dios. Porque estaba poniendo a Dios al nivel de los dioses paganos y al nivel de dioses no existentes. Y eso Dios no lo pasaría por alto, porque Dios exige que la gloria sea solo para Él. Entonces nosotros también debemos mantener este tipo de compromiso cristiano. Es cierto que, ¿cómo podemos decirlo? Está de moda el pluralismo religioso y que a la gente le gusta el sincretismo fácil, o sea, que intenta mezclar lo mejor de todas las religiones. En todas las religiones hay cosas buenas. Pero esto vendría a ser una deslealtad contra Cristo y contra la verdad. Entonces, debemos sostener en esto la singularidad y el carácter único de Jesucristo. No hay otra persona como Él y solo por su obra de redención en la cruz el hombre puede ser salvo. Entonces, desde el punto de vista personal, también el evangelio es humillante. Cuando se le predica el evangelio de la cruz, de un Cristo crucificado a la gente, ellos lo ven como algo humillante. Los corintios se sentían orgullosos de su ciudad. El mismo Augusto la había promovido por encima de Atenas, incluso como capital de la nueva provincia de Acaya, y ellos presumían de su comercio, de su opulencia, de su cultura e incluso de su religiosidad. Y en este ambiente entonces es el que hizo la entrada Pablo, imaginémonos. Un misionero cristiano que se atrevió a decirles que ni su sabiduría
ni su riqueza, ni su religión los podía salvar. Vino a ofenderlos totalmente. Que en realidad ellos no podían hacer nada para salvarse por ellos mismos. O sea, no había nada que ellos pudieran hacer. Que la única forma que tenían para librarse del juicio de Dios era confiar en Jesús, el Mesías anunciado por las escrituras judías, que había venido para morir por sus pecados en la cruz y librarles de este modo de la ira venidera. Esta invitación a creer en un Cristo crucificado que no valoraba, por supuesto, en absoluto sus logros humanos, les resultaba humillante y hasta ofensivo. O sea que no podemos hacer nada por nosotros mismos. ¿Y qué hay de nuestra sabiduría? ¿Y qué hay de nuestra gran ciudad? ¿Y qué hay de nuestros logros? ¿Y qué hay de nuestra religión? Imagínense a los corintios cómo tienen que haber discutido. Lo cierto es que la diferencia del cristianismo, y puedo decir a diferencia del cristianismo, en todas las religiones tienen en cuenta los méritos de la persona. ¿Te fijas que en todas las religiones humanas creadas por el hombre tienen en cuenta los méritos de las personas? Por eso que tú ves a la religión, por ejemplo, solamente una, la religión católica te dice que, bueno, si tú oras mucho o pagas manda, puedes sacar a tu ser querido que murió de... No dice en ninguna parte de la Biblia eso, pero las religiones humanas creadas por el hombre siempre están basadas en lo que el hombre puede hacer por sí mismo. Y si bien puede que estos de alguna manera no garanticen su completa salvación, sí puede ayudar a conseguirla, dicen. Sin duda esto es muy halagador para el orgullo humano, que tú como ser humano puedas hacer algo para salvarte, ya que contribuye a realzar tu autoestima, tu orgullo. O sea, esto lo estoy logrando yo. O sea que si voy tantas veces a la iglesia o si voy tantas veces a hacer esto por el Señor, yo estoy logrando mi salvación. Y eso no es así. Entonces, en contraste, la predicación del evangelio presenta al hombre como un ser en bancarrota moral, incapaz de agradar a Dios. ¿Y qué es lo que hace? Le invita a humillarse ante la cruz de Cristo pidiendo la gracia de la salvación. Y esto, por supuesto, hiere en lo más profundo el orgullo humano, de tal manera que esta es la causa por la que innumerables personas se autoexcluyen de la salvación. Si lo vemos desde el punto de vista moral, el evangelio es demasiado exigente. Corinto era una importante centro mercantil, una ciudad de comercio, que controlaba de alguna manera las rutas comerciales entre el norte y el sur por tierra y el oriente y occidente por el mar. Así pues, la ciudad estaba llena de mercaderes, viajeros y también marineros que, estando fuera de sus lugares habituales o de sus hogares de residencia, no ejercían ningún tipo de contención moral. Por otro lado, el templo a la diosa Afrodita reinaba por toda la ciudad, alentando de esta manera a la promiscuidad sexual. O sea, era como un ejército de prostitutas sagradas que recorrían las calles cada noche. A tal punto había llegado esa inmoralidad en Corinto que era conocida por todo el mundo antiguo. De hecho, se había acuñado un verbo que se decía corintizar. ¿Qué significaba? Practicar la inmoralidad. Yo no sé si algunos de mi edad, bueno, yo no la alcancé, pero de más edad que yo, leyeron unas historietas o eran unas novelas que se llamaba Corintillado. También viene de esto, corintizar, y eso en esas historietas enseñaban historias de matrimonios destruidos por la infidelidad de la mujer o del hombre. Entonces estamos hablando de la misma realidad.
Ahora, en este ambiente era realmente difícil que el Evangelio de Cristo, con un llamamiento al arrepentimiento y a una vida de santidad, tuviera una buena acogida. Ellos preferían sus dioses paganos, que no les reprendían por practicar el pecado desvergonzadamente o inmoralmente, o hicieran inmoralidades sexuales, sino que de hecho les animaban a hacerlo porque esa diosa estaba para eso. Ahora, en nuestra época no es muy diferente en este sentido. Hay también muchas personas que cuestionan los valores morales absolutos que la Biblia presenta y piensan que estas prohibiciones son un serio enemigo para la libertad humana o para la sociedad. Esto es lo que estamos viendo. Si lo vemos desde el punto político, el Evangelio es subversivo, es rebelde. Entonces, en el mundo de Pablo, el imperio romano estaba presente en todas partes y su César era el adorado como Dios. Y esto había sido utilizado como un elemento unificador de un imperio con culturas y religiones diversas. Así que cualquier intento de rebelión contra esto se castigaba con dureza. Por eso los cristianos fueron perseguidos por el imperio romano. El apóstol y los colaboradores habían tenido problemas en este asunto en algunas de las ciudades porque ellos habían lógicamente predicado el evangelio y habían sido de alguna manera perseguidos. Por ejemplo, en Tesalónica se les acusó de contravenir los decretos de César, diciendo que hay otro rey, que ese rey era Jesús. Eso lo vemos en Hechos 17:7. No debemos olvidar que Jesús mismo fue condenado ante un tribunal, y fue ante un tribunal romano, por afirmar que era rey en competencia con el César. Eso lo vemos en Juan capítulo 19, versículos 12 y 13. Ahora bien, ¿eran ciertas estas situaciones o acusaciones de sedición? Como sabemos, ni Jesús ni sus apóstoles jamás promovieron rebeliones armadas contra Roma. Jamás. Ellos no se unieron para pelear contra Roma, pero sí predicaban a Jesús como rey, un rey divino, al que se debe rendir pleitesía por encima de toda otra lealtad menor. Y esto implicaba entonces negarle a César su autoridad. Eso es indiscutible. Aunque los apóstoles exhortaban continuamente a obedecer a las autoridades porque habían sido puestas por Dios. Recordemos lo que dice Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1. O sea, no está Pablo tratando de llevar a la iglesia a que se rebele en contra de la autoridad, sino que le enseñaba a someterse a la autoridad. Hoy en día sigue habiendo muchos regímenes autoritarios que prohíben el cristianismo. Hay muchos países en los cuales se prohíbe el cristianismo. Y lo que más les molesta del cristianismo es que sus seguidores se nieguen a rendir a sus dictadores la pleitesía que ambicionan. Esto se ve desde el Antiguo Testamento. Recordemos a ese rey que creó esa estatua de oro para que la adoraran. Y vemos ahí a 3 muchachos hebreos que no lo hicieron. Entonces, aquí es donde debemos entender. Nosotros solo adoramos a Cristo, quien tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Eso es lo que hacemos. Permíteme terminar o comenzar a cerrar mi mensaje. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Pablo predicaba en el poder del Espíritu Santo. Cuando Pablo llegó a Corinto, dice que lo hizo con mucho temor
y temblor. Como ya hemos visto, él sabía la impopularidad y también el desprecio que surgían del anuncio de Cristo crucificado. La tarea que tenía por delante era realmente difícil, muy compleja, y aunque Pablo poseía una personalidad fuerte y un intelecto poderoso, sabía que esto no serviría para convencer a las personas de su pecado y su necesidad, ni tampoco podría abrir sus ojos para que vieran la verdad del Cristo crucificado, ni mucho menos se doblegaran sus corazones ante el reconocimiento que tenían que tener de Cristo como Señor de sus vidas. Así que Pablo no quiso poner su confianza ni en su sabiduría ni en su elocuencia. En lugar de esto, decidió descansar en la poderosa obra del Espíritu Santo, que agrega, por supuesto, el poder divino a las palabras habladas con debilidad humana. Este es un tema recurrente en las cartas a los Corintios. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana. Pablo habría aprendido este principio de una forma muy personal. Veamos lo que dice en 2 Corintios capítulo 2, versículos 7 al 10. Él habla a los corintios y les muestra esta realidad. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo entonces había entendido que él se gloriaba en sus debilidades, porque ellas eran una evidencia segura de que el poder de Dios y no el suyo estaba actuando. Y este siempre ha sido un sentimiento común en los predicadores más eficaces. Por el contrario, quien sube a un púlpito confiado en su facilidad de palabra o en su erudición bíblica, no está preparado para ser un cauce del poder del Espíritu. No puede. Por supuesto, esto no quiere decir que el evangelio no deba ser predicado con confianza y con fervor. Por esto no es lo que en realidad, esto no es lo que Pablo rechazaba, no, sino la confianza en uno mismo, que impide que fluya el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. En realidad, si nos fijamos, este principio Pablo lo aplica constantemente en todo el proceso de la salvación y también, por supuesto, en todo lo que él comunica. Para empezar, Dios ha querido salvar a los hombres mediante la debilidad de la cruz. Ha puesto entonces este mensaje en manos de hombres débiles, y lo aceptan mayormente aquellos que son pobres e insignificantes en cuanto a sabiduría y posición social. ¿Cuál es la razón por la que Dios ha querido que esto sea así? Recordemos que Él dice, Él vino a los enfermos y no a los sanos. Él vino a los pecadores y no a los justos. El propósito entonces es que nadie se jacte en su presencia. O sea, que tú y yo entendamos que hemos sido salvos no por algo nuestro, sino solamente porque Él nos quiso salvar. En 1 Corintios 1:31 dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Yo no puedo gloriarme en mí mismo y decir, oh, he logrado ser salvo. No, yo me glorío en el Señor. Él me salvó, Él me rescató, Él perdonó mis pecados, Él me lavó en su sangre preciosa. Gracias a la muerte de Jesús en la cruz, hoy yo estoy aquí.
Y por eso debo gloriarme. Y por eso Pablo decía, yo me glorío en la cruz de Cristo. Y aunque para muchos parezca locura, tal como leíamos en los versículos, pero para nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermano querido, tú y yo hemos sido salvos solo por su sacrificio. Él pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario, y esa sangre derramada te hace acepto al Padre. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia hoy dando gracias por tu inmenso amor y misericordia. ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no glorificarte? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no darte a ti honra y gloria? Si solo por tu gran amor y misericordia estamos aquí. Señor, gracias por salvarnos. Gracias por redimirnos. Gracias por pagar por nuestros pecados. Gracias, Señor, por limpiarnos. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tocar el corazón y vida de tantos y tantos amigos y amigas, hermanos y hermanas que escuchan esta palabra. Señor, glorifícate a través de ella y hazles entender que solo necesitan a Jesús, que no hay nada que humanamente puedan hacer para ser salvos. Solo la sangre de Jesús puede redimirles. Padre, en el nombre de Jesús lo agradecemos hoy. Amén y amén, Señor.